¿Tendremos que salvar a Haiwagi en el siguiente capítulo de Poppy Playtime? Se revelan por fin, amigos, más detalles acerca del siguiente capítulo de Project Playtime. La season número 2 está más cerca que nunca y por fin se nos revelaron algunas skins interesantes. Así que, amigos, sean bienvenidos a Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y pues comencemos con estas super noticias que tenemos en el día de hoy. Sin antes recordarles que no olviden ir por su cereal de Haiwagi y por supuesto su lechita de Mommy Long Legs, y comencemos pues con el video del día de hoy. Ok, amigos, comencemos pues con las noticias de Poppy Playtime capítulo 3 para posteriormente hablar acerca de Project Playtime. Lo primero que les quiero compartir son algunos datos curiosos que estuvieron surgiendo a lo largo de esta semana, ya que al parecer uno de los desarrolladores ha estado compartiendo alguna que otra fotito dentro del lugar donde trabaja la gente de Mob Entertainment, los desarrolladores de Poppy Playtime, y resulta que han ocurrido algunas cosas curiosas y sobre todo interesantes. Entre ellas podemos ver esta imagen que están viendo a continuación. Una simple imagen donde vemos a una Mommy Long Legs, digamos que colgada de una especie como de tubo, de una lámpara. También vemos algunos Haiwagis envueltos en diferentes cosillas. Por supuesto, la columna que nos muestra a Orange Robot, un personaje que no estamos seguros si veremos en el capítulo 3 de Poppy Playtime, y varias cosillas más. Ahora bien, amigos, como ustedes saben, la gente de Mob Entertainment siempre muestra como zonas secretas, curiosidades y cosillas así por el estilo en todas y cada una de las cosas que nos van compartiendo a lo largo de la salida del juego. Es por eso, amigos, que justamente estábamos viendo que al fondo, súper al fondo de esta imagen, justamente donde está el Haiwagi blanco y el Haiwagi de color azul amarrados, pues resulta que aparece un mensaje muy curioso y muy interesante que nos dejó a toda la comunidad pensando en qué rayos podría transformarse el capítulo 3, ya que hasta el fondo, amigos, en letras un poco borrosas aparece Save Hagi 2023, que básicamente significa salva a Hagi en 2023. Así que, amigos, no sé realmente si este vaya a ser un secreto, porque la única forma de verlo es haciendo un super zoom, y pues seguramente si es que es alguno de estos easter eggs que esconde la gente de Mob Entertainment, posiblemente tendremos que salvar a Hagi en este nuevo capítulo que llegará este mismísimo año, que por cierto recordemos que en el capítulo 2 pues descubrimos que Hagi realmente cayó a una de las partes más inferiores de Playtime Co y se hizo muchísimo daño. Es por eso mismo que ahorita pues seguramente esté muy mal herido y posiblemente el experimento 1006 lo esté buscando, y entonces ahora sí tendría un poco de sentido de que nuestro protagonista lo esté buscando para poder evitar que pues este experimento 1006 le llegue a hacer algo. No sé ustedes, amigos, qué piensan al respecto. Ahora bien, amigos, pasemos con otra cosa curiosa que se encuentra justamente en esta imagen, ya que en una parte existe una nota que dice 554. No estamos 100% seguros a qué se haga referencia a esto, o si es una simple nota que estaba ahí como tal en lo que viene siendo pues las notas de la empresa, pero este número en particular, además que en Project Playtime hemos visto notitas de este mismo estilo, pues muchos de la comunidad y yo estamos pensando que seguramente esto es una pequeña referencia al siguiente experimento que veremos en Playtime Co. Algún experimento que sea la fusión de estos números junto con otros, o simplemente sea el experimento 554, o incluso que haga alguna referencia a Orange Robot, que es otro de los personajes que pues se tiene pensado que saldrá en Project Playtime o Poppy Playtime capítulo 3. Así que, amigos, no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿Creen que sea alguna referencia, simplemente es una notita que estaba ahí puesta, o realmente esconde algún secreto misterioso con el siguiente capítulo? Ahora bien, amigos, pasemos pues con las noticias del Project Playtime. Como ustedes saben, el siguiente mapa pues ya tiene como nombre pues Destroy a Toy. Pasó de ser de Recycle Mill a Destroy a Toy. Esto mismo porque los desarrolladores quisieron pues cambiarle el nombre. Simplemente decidieron que seguramente este nuevo nombre iba a quedar mucho más god, ya lo vimos en las noticias pasadas, pero vamos a ver ahora algunas cosas muy curiosas que nos mostraron la gente de Mob Entertainment, ya que resulta y resalta que nos mostraron una especie como de teaser de lo que va a ser el siguiente capítulo. Entre ellos podemos ver algunas skins de los siguientes personajes. La primera imagen que quiero que vean es la siguiente. Podemos ver lo que viene siendo esta zona de destrucción de juguetes. Ahí podemos ver que van cayendo algunos objetos literalmente para ser derretidos en esta, supongo que es como
no sé, lava hirviendo, algo completamente caliente para poder desintegrarlos al 100%. Y podemos ver del lado derecho la mano de Boxy Boo, uno de mis personajes favoritos de todo Playtime Co, que tiene una mano bastante curiosa. Si ustedes se dan cuenta, pues tiene como tonos rojizos y también tiene algunos tonos curiosos como si tuviese un poco de pelo. Realmente no me imagino cómo podría ser esta skin, pero en la parte inferior también podemos ver un fragmento extraño como si fuese roca. No estoy muy seguro de qué se vaya a tratar esta skin, pero considero que va a quedar muy épica para la siguiente temporada. Ustedes déjenme acá abajo en los comentarios de qué creen que se vaya a tratar esta skin nueva de Boxy Boo. Pasemos con la siguiente imagen, amigos, que nos mostró la gente de Mob Entertainment, que es una de las cosas que ya se había filtrado hace bastante tiempo de Playtime Co. De hecho, la filtró el pana Just Nathan hace muchísimo tiempo, y pues gracias a Just Nathan descubrimos que ya iba a existir una skin de BungeeBot dentro de lo que viene siendo el juego, y seguramente esta va a ser una skin del pase de batalla. No puedo creer que BungeeBot vaya a llegar como skin, tristemente. Está chévere que llegue como Boxy Boo, pero también tenemos a este Bunzo Bunny como skin, pero me hubiera gustado un poco más verlo como personaje o algo así por el estilo. Sin duda alguna, esta skin va a ser un antes y un después, porque la verdad la skin se ve muy bien. Además de que, si ustedes recuerdan, sus pies de este personaje pues van a ser diferentes a lo de los otros, como si fuesen unos pies de tanque de guerra. Y además, amigos, en la parte de atrás podemos ver a otro personaje que no estamos 100% seguros de quién sea, pero parece ser que es nada más y nada menos que el grande de Highway, que parece que le está dando un abrazo como si se lo fuera a comer. Así que mi teoría en este momento es que Highway iba a tener una skin de planta, algo así al estilo Plantas contra Zombies, una planta carnívora muy increíble. No sé ustedes qué piensan al respecto, pero les digo que yo creo, no estoy 100% seguro, de que este será Highway con skin de planta intentando devorar a uno de los players, y en este momento lo estaría abrazando, algo así como haciendo referencia a que las plantas carnívoras pues ya saben que agarran a su presa, y pues estaría muy chévere que cuando salga el póster oficial se vea de esta forma. Y por último, amigos, con las skins filtradas, en este caso del videojuego, podemos ver a nada más y nada menos que otro de los players, pero con un, se puede decir que horno en la espalda. Este va a ser un nuevo grappa que va a llegar próximamente al juego, y por supuesto haciendo alusión a esta nueva temporada que pues está surgiendo todo en la zona de destrucción de los juguetes. También podemos ver en la parte superior otro personaje que no estoy muy seguro de quién sea. Tal vez podría llegar a ser una nueva skin de Boxy Boo o de Mommy Long Legs, no lo sé, o quizás el nuevo personaje que va a llegar a Playtime Co. Sin duda alguna no tengo ni la menor idea de quién podría ser este personaje, porque también no se alcanza a distinguir muy bien, simplemente se ve un poco su mandíbula. Pero si es un nuevo personaje que va a llegar o es Orange Robot, como hemos estado teorizando con las noticias anteriores, pues estaría muy increíble verlo dentro del juego. Pero también todos estamos esperando a PJ Puja Pillar, así que pues bueno, sea lo que sea que vaya a llegar, esperemos que esté muy épico y todas esas cosas. Y bueno, amigos, pues eso sería todas las noticias del video del día de hoy, sin antes mencionarles algunas cosas muy rápido, porque las quiero tocar en el siguiente video. Parece ser que el tráiler ya está terminado de lo que viene siendo el Project Playtime temporada 2. Esto lo veremos en un futuro video que espero subirlo pronto, pero de momento que sepan que ya está a la vuelta de la esquina la siguiente temporada. Así que, amigos, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están, y pues nos vemos en un próximo video. También recuerden que en el siguiente directo que hagamos de Project Playtime en la siguiente temporada seguramente estaremos con todos los panas, con Ginichi, con Ye, con Profesix y pues todas las demás personas que estuvieron en su momento. Se cuidan, se bañan, chao.